Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro update de mercado. Yo soy Víctor Riesco, CMT, y veamos cómo estamos enfrentando esta semana los mercados. Entonces, primero vamos a partir viendo las tendencias de mercado, ver si hay algunos cambios respecto a la semana anterior. Vamos a ver que en lo que es acciones de Estados Unidos mantenemos tendencias de corto y largo plazo negativas, pero hay un cambio a positiva a corto plazo, la tendencia en Bitcoin. Así que vamos a los gráficos y veamos los detalles de esto. Entonces vamos a partir con el SP500. El SP500 está en una tendencia negativa de largo y corto plazo. Aquí la de corto plazo, para recordarles, es cuando estos puntos están abajo en vez de arriba. Cuando están arriba, la tendencia a corto plazo es positiva. Estamos en una tendencia de corto plazo negativa desde finales de febrero. Y la tendencia a largo plazo cambió a negativa a mediados de marzo, bueno, y se mantiene así. Obviamente vemos que el mercado luego del anuncio de las tarifas realmente tuvo un colapso y también ha tenido una recuperación importante luego de un anuncio de la suspensión, pero se mantiene bajo presión y con la tendencia principal negativa. Esto lo mencioné en el video anterior. Y algo que yo les recomiendo seguir siempre es el promedio de 200 días. Y básicamente cuando el promedio de 200 días está con una inclinación positiva y los precios están sobre este, obviamente que hay riesgos de caídas, pero estos van a tender a ser contenidos y el mercado va a tender a subir a mediano y largo plazo. Sin embargo, cuando estamos con el precio bajo, el promedio de 200 días, y este empieza a tener una tendencia negativa, los precios tienden a caer de forma consistente, pero diría que peor que eso es que cuando estamos en esta situación el mercado se pone mucho más volátil y las caídas a veces pueden ser bastante catastróficas como la que vimos a principios de abril. Y si vamos más atrás en el bear market del 2022, vemos lo mismo. Una vez que el mercado, el promedio de 200 días empezó a girar a la baja, y los precios estuvieron debajo de este promedio, vemos que las caídas se volvieron mucho más violentas, más constantes y muy volátiles. O sea, aquí tuvimos caídas continuas de porcentajes, me acuerdo que de 4, 5%, 3% seguía con gaps a la baja. Y bueno, y también tenemos rallies muy potentes, pero es un ambiente mucho más riesgoso, más volátil para tradear. Entonces, si son traders eh, y están buscando bus- trades al alza, eh, fíjense en esto y que el promedio de 200 días esté al alza. Los va a ayudar mucho y los va a ayudar a evitar problemas eh, y que pueden realmente dañar su patrimonio, su portfolio. Si están buscando acá entrar agresivamente comprando o creen así que van a tener suerte y se van a salvar, que va a haber un rebote increíble y si tomaron malos trades acá, el mercado los va a salvar, es muy probable que no y al revés, se van a meter en un problema bastante grande. Así que ojo con eso. Si vamos al Nasdaq, básicamente la misma situación, la tendencia de corto y largo plazo a la baja. Ahora, algo que me llama la atención, que es positivo, por lo menos a corto plazo, es que si bien hemos caído luego de este rally, cuando suspendieron las tarifas, hemos podido mantener esta zona de los 440 aproximadamente, que ha sido un soporte a corto plazo. Vemos que es también donde ocurrió el gap, em, cuando estábamos cayendo por el anuncio de las tarifas. En ese sentido, volátil, pero un poco más estable. El Nasdaq, el Russell 2000, más o menos la misma situación que el otro índice. El Russell 2000, eso sí, empezó a mostrar debilidad bastante antes. El peak lo hizo en noviembre.
En febrero, principios de año, no hizo un máximo mayor, que esta fue una señal de advertencia, y también se mantiene en una tendencia de corto y largo plazo a la baja. Eso sí, mostrando un poco más de fortaleza que las últimas sesiones que el SP 500 y el Russell 2000. Por otro lado, el oro, que ha estado extremadamente fuerte, eh, ha entrado un poco en una alza media parabólica. Em, de hecho, hoy premercado está haciendo va un 2% arriba, haciendo un gap al alza, un nuevo máximo histórico. Si están largos el oro, excelente. Obviamente la tendencia de largo y corto plazo está en positiva. Eh, Como les contaba, si están largos en oro, los felicito, excelente. Protejan sus ganancias, vayan asegurando niveles en que si esto empieza a corregir, no devuelvan todas sus ganancias, pueden ir subiendo como un stop, siguiendo el precio, porque está bastante extendido y no se sorprenda que vamos a tener un pullback no menor en los próximos días. Así que no es para estar persiguiendo acá arriba, pero sigue muy fuerte y probablemente, aunque exista un pullback, eh, va a mantenerse fuerte dada la situación geopolítica y debilidad de los mercados accionarios. Lo otro que lo habíamos comentado en el video anterior era Bitcoin, que había aguantado muy bien estas caídas en la bolsa, de hecho se mantenía sobre su promedio de 200 días. Y hoy, de hecho, está subiendo un 3% premercado. IBIT, el ETF de Bitcoin, eh, cambió una tendencia a corto plazo el 15 de abril, recientemente, y tenemos entonces alineados la tendencia a largo y corto plazo. Normalmente Bitcoin hubiera reaccionado de forma muy negativa cuando tenemos bajas tan importantes en las bolsas. No ha sido así esta vez. Se ha mantenido súper fuerte a pesar de eso. Y ahora está de nuevo ya muy sobre los niveles que alcanzó el 3 de abril, cuando se conoció la noticia de las tarifas. Ya estamos bastante sobre ese nivel y estamos acercándonos a los máximos que alcanzamos en marzo, aquí en la zona de los 50. Entonces, se ve bien, debería, a menos que haya un tema muy negativo en las bolsas en las próximas sesiones, que pudiera arrastrar al final todos los activos. Bitcoin parece que va a seguir subiendo. Bueno, primero tiene que romper este nivel de los 50 y ya podríamos dirigirnos a los 53 y luego 55, ya como próximos niveles, y después finalmente los 60, que donde están los máximos históricos. Así que en ese sentido, Bitcoin, uno de los activos principales, mostrando fortaleza y cambiando la tendencia de corto plazo. Vamos ahora a ver participación. Tampoco muchos cambios. De largo y mediano plazo, la participación está a la baja, o sea, la mayoría de las acciones en en un tiempo de mediano o largo plazo están bajando, pero a corto plazo em, todavía estamos en un régimen positivo. Vamos a analizar eso ahora. Em, si ven, vamos, si ven, tuvimos este cambio de largo plazo, vimos que la mayoría de las acciones empezaron a bajar, lo que es un cambio de una señal negativa. Aquí en marzo, ya, esto es una señal de aversión al riesgo y que nos anticipó un poco toda esta bajada tan potente en este cambio. Em, Seguimos con más acciones bajando que subiendo a largo plazo. Si bien hemos visto que ha bajado ese nivel de acciones durante las últimas sesiones, pero el diferencial es claramente negativo y estamos en un ambiente risk off. Hasta que no veamos un cambio a esto positivo, como ocurrió acá a finales del 2023, en noviembre, y que mientras tuvo todo este rally potente en el S&P 500, vemos que siempre estuvimos
más verde que rojo, o sea, más acciones subiendo a largo plazo que bajando, que nos muestra un ambiente positivo para tomar riesgos. Vamos a estar en mercados que no necesariamente van a caer como lo hicieron ahora, pero mercados que en general van a estar volátiles, con más tendencia a la baja que hacia arriba, y que vamos a tener que ser mucho más selectivos. Cuando el mercado está en la mayoría de las acciones en una tendencia de largo plazo positiva, básicamente todas las acciones suben y es más fácil ganar dinero apostando al alza, porque en general todos los botes suben cuando la marea está positiva. Ahora un poco la marea está a la baja, están bajando los botes, entonces si estamos tomando trades long, van a ser muy pocas las acciones que escapen un poco esa presión de venta y hay que ser muy selectivo y más cauto. Obviamente va a ser más probable que los shorts, trades a la baja, funcionen en esta situación. A mediano plazo vemos la misma situación, vemos que estamos en una configuración negativa también en marzo. Y si bien hemos visto cierta disminución de acciones bajando versus subiendo, todavía mayoritariamente las acciones bajando que subiendo dominan la acción. Así que básicamente las mismas recomendaciones que hice para lo que es visión de largo plazo, ¿ya? Ahora, a corto plazo, en el video anterior yo les comenté que habíamos salido de estos niveles de sobreventa, que en general cuando estamos bajo un 10% de acciones con participación al alza, como ocurrió acá recientemente en los pisos, y si ven hacia atrás, es un indicador bastante bueno para por lo menos encontrar un piso de corto plazo o incluso podría ser un piso importante. Llegamos a sus niveles, el mercado efectivamente encontró un piso y rebotamos incluso llegando a niveles de sobrecompra. Cuando hice el video la semana anterior, esto todavía estaba subiendo, no había llegado al nivel de sobrecompra, pero dije, ojo, que en esos niveles la mayoría de estos rallies, cuando estamos en una tendencia principal negativa, tienden a acabarse y las acciones tienden a bajar de nuevo. Y efectivamente eso ocurrió. Alcanzamos estos niveles de sobrecompra entre el lunes y el martes, y eso marcó el final de este rally de este piso que hicimos el 4 perdón, el 8 de abril, y empezamos a bajar nuevamente. También esto coincidió con este nivel de resistencia que son los mínimos que alcanzamos a finales de marzo, y es el gap desde el anuncio de las tarifas y el máximo que alcanzamos en este rebote. Entonces, aquí hay bastante resistencia, muchos traders, inversionistas que querían salir, que no lo hicieron oportunamente, esperaron el rebote y empezaron a vender y empezamos a caer nuevamente. Todavía estamos en un nivel positivo en lo que es la participación a corto plazo al alza. Estamos sobre 50 y de hecho realmente no es algo negativo hasta que bajamos de 35%. Así que veamos cómo reacciona el mercado en las próximas sesiones. Em, Así que este es el único indicador de participación que todavía está positivo, pero ya bajando de estos niveles de sobrecompra, donde, como les comentaba, es donde los rallies tienden a extinguirse, sobre todo en regímenes de tendencia principal negativa como estamos ahora. Ahora vamos a analizar los sectores con su alfa y en sus cambios de alfa durante la semana. Vemos que eh, respecto a la semana anterior, vemos que respecto a la semana anterior, el mercado antes estábamos en -129 en alfa, que significa que la mayoría de las acciones están con una tendencia negativa. Esta semana alcanzamos -87, o sea, mejoramos en 38, o sea, el mercado sigue mayormente negativo, pero no tan negativo como estábamos hace una semana o la semana anterior a esta.
Veamos lo que está más fuerte. No hay muchos cambios en eso. El oro y los mineros de oro. Estas acciones siguen liderando. Vamos a ver eso. El oro, como les comentaba, sigue muy fuerte. Vemos que está con un alfa de eh, 20. eh, Todas las tendencias positivas. Al igual que los mineros de oro, es un sector que también alcanzó nuevos máximos de las últimas 52 semanas y ya máximos, diríamos, no sé si los históricos, pero por lo menos los máximos de los últimos 5 o 6 años. Eh, Después, algo que llama la atención es Europa, que si ven, está con un alfa de 6 que es positivo, mejoró 2 respecto a la semana anterior, pero lo interesante de Europa, estas que son las 50 acciones más grandes de europeas, empresa europea, este ETF, es que ya estamos sobre los niveles de la baja post anuncio de tarifa. Estamos sobre esos niveles que son el jueves 3 de abril. Y estamos en una tendencia a corto plazo, se activó esta señal el viernes, y la tendencia a largo plazo también está positiva, y ya se ve tuvimos esta reacción negativa, pero ya estamos a niveles eh, que muestra que hay fortaleza real en estas acciones y que el dinero, los inversionistas están invirtiendo fuera de Estados Unidos y buscando riesgo en Europa. Así que esto, eh, esto es un sector que está interesante, que está sano, digamos, para poder buscar posiciones de compra. Y ya en estos niveles, mientras se mantenga sobre el promedio 21 días o este nivel de 53, hace sentido buscar posiciones de compra y ver si eh, podemos volver cerca de estos máximos históricos. Em, por otro lado, algo que sigue muy fuerte y que es común que así lo sea en mercados que son con tendencia principal negativa es el sector de consumo básico, XLP, que es un sector defensivo. Vemos que también está en una tendencia de corto plazo y de largo plazo al alza, em, cerca de sus máximos que alcanzó a principios de abril, también sobre los niveles que se alcanzaron, eh, pues, digamos, dentro de los niveles que se alcanzaron la post anuncio de tarifa. Aquí tenemos un poco de resistencia en estos niveles de 82, pero se ve positivo y con potencial de alcanzar eh, mayores alzas en los próximos días, semanas. ¿Qué más que llamó la atención? Bueno, como les comentaba, Bitcoin, EBIT, que está en una tendencia a corto y largo plazo positiva. Luego vemos que todos los sectores más agresivos de growth, claramente negativos, han habido algunas mejoras, pero todavía nada tan llamativo eh, que busque, haga atractivo buscar trades con tendencia en estos sectores. De hecho, los semiconductores, que son generalmente un sector agresivo que lidera el mercado, estamos con un alfa de -6 y tuvo una semana bastante mala la semana pasada. em, Luego de que Nvidia, que es uno de los principales componentes, se anunciara que tiene que suspender su envío de chips a China en esta guerra tarifaria. Ahora, entre comillas, lo positivo es que nos mantenemos sobre este nivel de 190 que está actuando como soporte, que es también un nivel donde hubo un gap down, pero es un sector que también mostró debilidad bastante antes de que alcanzáramos el pic en el mercado. O sea, si ustedes ven el pic de semiconductores, lo alcanzamos en julio. Y este sector que normalmente lidera las alzas cuando el mercado está fuerte, básicamente no hizo nada por meses y fue de los primeros que empezó a romper a la baja, eh, cambiar su tendencia principal a la baja también a mediados de febrero. Así que todavía mucha debilidad en este sector. La fuerza
el alfa muy negativo y con fuerza relativa a la baja. Ahora, algo que me llamó la atención, que son sectores más agresivos que están mejorando, que dan un poco cierta esperanza que quizás lo peor de las bajas ya pasó, son los bonos high yield, que tuvieron una mejora notable de 4 en su alfa, todavía -7, un nivel negativo, pero si vamos al gráfico, vemos que a pesar de todo, de que la mayoría de las acciones tuvo una semana negativa, los bonos high yield tuvieron una zona positiva y se han mantenido sobre 93, que ha actuado como soporte, que también es una zona de gap. Como les comentaba en el video anterior, los bonos high yield también son un buen indicador de apetito por riesgo. Vemos que cuando el mercado empezó a debilitarse, también ellos alcanzaron su peak bastante antes, en septiembre. Luego tuvimos estuvieron laterales sin hacer mucho, cada vez alcanzando mínimos más bajos y máximos más bajos, básicamente. Y fueron también de los primeros sectores en empezar a romperse y cambiar de tendencia. Y luego de este real colapso para estos bonos high yield, vemos que se están estabilizando y de hecho subieron la semana pasada y están sobre, o digamos, sobre el cierre de ese anuncio de suspensión de tarifa. Y si vamos a premercado, estamos con un gap y ya cerrando sobre con este gap ya sobre su promedio de 21 días, y estarían ya sobre el nivel eh, que alcanzaron post el anuncio de tarifa del 3 de abril. Y la tendencia a corto plazo te estaría cambiando al alza. Así que por ese lado, si realmente hubiera un outlook tan negativo para las acciones o para el mercado en general, deberíamos ver estos bonos high yield cayendo o manteniéndose muy débiles y no lo están haciendo. Así que eso por ese lado interesante. Ahora vamos a avanzar. Em, Vamos a ver algunas cosas que también, respecto si llegamos al piso, algo que es interesante comentar, este indicador de risk on off, o sea, de apetito o no al riesgo, que es de Sentiment Trader, que son un newsletter que hace estudios básicamente del sentimiento de mercado de diversas formas. Y este indicador risk on off básicamente es una compilación de distintos indicadores de sentimiento que los aglutina en uno solo. Aquí hay varias cosas básicamente de volatilidad, del VIX, de encuestas, de cómo están posicionados los inversionistas, si están positivos, si están negativos, así un montón de cosas que se aglutinan y vemos que llegamos a niveles bastante extremos en el promedio de 3 días, básicamente casi a cero. Y las pocas veces que hemos llegado a estos niveles, salvo la crisis subprime, ¿ya? Básicamente estamos en niveles que son, que aquí básicamente llegamos a negativo, que fue, básicamente estaba como colapsando todo el sistema financiero. Ahora, si bien hay cosas que son muy negativas, que obviamente que causan preocupación, el sistema financiero no está colapsando. Y estamos a niveles bastante extremos, como les comentaba, casi cero, que lo hemos alcanzado pocas veces. Y cuando hemos alcanzado esos niveles, como ven en el gráfico, la reacción del mercado ha tendido a ser súper positiva. De hecho, aquí está la estadística de cómo se ha comportado el mercado post estas 6 señales. eh, y vemos que a una duración de corto, mediano, largo plazo, los retornos han sido positivos el 100% de las veces, que es bastante increíble, con pérdidas máximas súper acotadas durante esos periodos de un mes, dos, tres, seis, 12 meses, y ganancias promedio y medianas muy altas. Y el Z-score, básicamente que nos muestran qué tan fuera de lo normal
del retorno normal del mercado a un mes, 2, 3 meses, nos muestran 7,1, 5,4, 4,1, 2,5, 5,2, o sea, muy sobre lo que es el retorno promedio normal del mercado. Entonces, esto otro antecedente de que si bien las cosas están muy mal, hay tanto pesimismo ahora en el mercado que quizás todo lo malo ya está más que descontado y cualquier cosa, noticia que sea, no es que necesariamente tenga que ser buena, pero que sea un poco mejor a lo esperado, va a causar que el mercado tenga un rally importante. Em, Así que un poco ya sin, básicamente nos dice que es un poco tarde para entrar en pánico. ¿Ya? Por otro lado, algo importante que ocurrió durante la semana anterior es que el VIX, si lo vemos acá, vamos a ver el VIX. El VIX alcanzó niveles también súper extremos durante los mínimos de esta caída, llegó a 60. Es raro ver los 60, vimos esto intraday en agosto cuando hubo esta crisis por apalancamiento de traders japoneses con el yen, y el yen empezó a depreciarse, em, y eso causó ciertas personas apalancadas que tuvieron que salir a vender todas sus acciones de Estados Unidos, que estaban invirtiendo en Estados Unidos, causaron una caída bastante importante y rápida. Llegamos a VIX a más de 60 y eso fue el piso del mercado. Y yendo más atrás, niveles de VIX a 60, ya tendríamos que ir básicamente al crash del COVID, donde básicamente el mercado, la economía mundial se paró. Entonces son niveles muy extremos que han tendido a marcar pisos muy importantes, pero el estudio que le estoy mostrando es cuando el VIX llega a un máximo sobre 50 y después luego cierra bajo 30, que fue lo que ocurrió el viernes. Cerramos bajo 30 y qué tiende a pasar en estas situaciones cuando hacemos ese cambio, como vemos acá. Esto vemos aquí un chart de bastante más años que el que les mostré del año 88. Vemos cuando hicimos este ciclo de VIX eh, sobre 50 y después cerramos bajo 30, ocurrió acá eh, en 1988, que marcó un piso importante del mercado. Luego, post la ruptura de la burbuja de las .com en el 2003, pero tuvimos varios años de caídas importantes en el mercado y luego vimos que el VIX cerró de 50 bajo 30 y también un rally muy importante. Luego incluso cuando estuvimos en la crisis subprime, cuando el VIX finalmente cerró bajo 30, esto también marcó el piso de mercado. Lo vimos acá recientemente, post el crash del COVID y ahora también. Y vemos que también a plazos de largo plazo, de 6 a 1 año, retornos muy positivos con una alta esperanza de retorno positivo, 75 6 meses, 100% 1 año, con un retorno promedio mediano de 17,9 y 11%, pero también a plazos más cortos, de 2 a 1 mes, vemos que el mercado, el 75% de las veces sube, y si bien los retornos son más modestos, por lo menos nos sugiere que deberíamos ver más estabilización eh, en las bolsas, por lo menos a corto plazo, aunque después podamos seguir bajando. Y yendo a algunas acciones o ETFs que me parecen interesantes, eh, algo sí a considerar de las acciones que estamos hablando, la mayoría de las acciones ahora van a estar entregando resultados. Así que si hacen un trade, fíjense cuándo es la fecha de entrega de resultados, porque no van a querer estar comprando justo antes de que la empresa entregue resultados y ahí puede haber un desenlace completamente inesperado, con gaps muy grandes. Pueden ser al alza y tienen suerte si están comprando, pero también pueden ser a la baja y a veces pueden ser gaps grandes de 10, 20%, lo que les podría causar una pérdida importante. Así que ojo, así que vamos a ver las acciones que dentro de este mercado en general con tendencia a la baja están mostrando fortaleza y eh, una tendencia positiva. Uno es Celsius Holdings, creo que lo comentamos la semana anterior, pero
a pesar de una semana negativa en las bolsas, se mantuvo bastante fuerte, con un alfa positivo, con fuerza relativa respecto al resto del mercado. La tendencia a corto plazo está al alza. Y esta acción entrega resultados el 22 de mayo, por lo cual todavía hay tiempo para un trade, por lo menos de corto plazo de duración. Así que vemos que estamos recuperando la tendencia positiva luego de una baja muy importante desde los máximos, de más de un 80%, casi un 80%. Y ahora estamos mostrando eh, alzas a pesar de un mercado muy débil, y ahora estamos viendo una consolidación sobre el promedio de 200 días, desde donde podríamos lanzar un rally importante, ya que hay mucho que podría recuperar esta acción. Otra que la comenté, creo, la semana anterior, es Walmart. Eh, de hecho, en mi video anterior creo que dije que estábamos acercándonos hasta el nivel de resistencia en torno a los 95, y efectivamente encontramos acá vendedores, pero nuevamente eh, vemos que la acción encontró compradores el día jueves, perdón, y está con tendencia a corto plazo, con momentum positivo, y podríamos ahora buscar otra alza, un rompimiento ya sobre estos 95, y quizás buscar niveles de en torno a los 100. Walmart es del sector defensivo, que está con fuerza y que es donde generalmente se refugian los inversionistas cuando el mercado está débil, así que interesante. Otra acción, Walmart entrega resultados también el 15 de mayo, hay tiempo. Otra también que pareciera como que estuviéramos en un bull market todavía, es BJ Wholesale Club Holdings, que también es del sector defensivo de consumo. Son tiendas de descuento de productos que están en liquidación con precios bajos. Entonces, si es que potencialmente la economía va a estar en recesión, o los consumidores están deprimidos, es un lugar donde van a querer comprar. Y vemos que estamos enfrentando esta resistencia de los 120. El momentum está positivo, la tendencia a corto plazo está positiva, la tendencia a largo plazo está positiva. Entrega resultados el 5 de junio, por lo que habría tiempo eh, para tomar un trade acá. Entonces, está en un nivel que podríamos entrar ahora, un stop con un poco de espacio bajo el promedio de 21 días. Es un nivel a considerar si es que entran long. Otros pueden esperar el breakout sobre 120, también estaría bien, pero es una acción que se ve bastante bien. Eh, Otra acción que llamó mi atención es VeriSign, que es una empresa de software, de tecnología, que digamos que son de los pocos de este sector que está con fuerza. Em, el máximo lo hizo en 260, recientemente, antes del anuncio de las tarifas. Tuvo esta caída post anuncio, pero rápidamente recuperamos el promedio de 21 días y está en una tendencia de corto plazo y largo plazo al alza. Esta entrega de resultados el 24 de abril. Aquí hay menos tiempo, quizás habría que esperar que entreguen los resultados y ver si de ahí podemos tomar un trade al alza. Otra, también creo que la mencioné en el video anterior, ha sido Palantir, que también es de software. Ya fíjense, ya dos empresas de este sector, software, tecnología, que son sectores más agresivos. Esta acción ha sido una líder del mercado, una acción importante. Está con fuerza relativa, con alfa positivo, sobre el promedio de 21 días, con tendencia principal positiva. Está encontrando un poco de resistencia acá en los 100. Eh, Veamos, se podría considerar tomar un trade al alza acá, también, ¿cómo se llama? Con un stop bajo el promedio de 21 días, o bien se podría esperar que se supere este nivel de 100, perdón, en Palantir, pero podríamos esperar, ojalá, que aquí consolidáramos unos días más con poca volatilidad y luego un rompimiento, pero es otra para que tengan en su radar. Yendo a ETS, bueno, de nuevo, oro y mineros de oro son sectores que siguen mucha fortaleza.
No encuentro que sea un momento para comprarlos. Si están comprados, felicitaciones, pero perseguir luego de un rally en tan pocos días de 30% en mineros de oro, en general es buscar problemas. Así que los que están largos, disfrútenlo, disfruten sus ganancias, cuídenlas. Y los que no están, esperemos, va a haber un pullback de algún minuto, probablemente hasta cerca de su media de 21 días, o estos sectores donde hay gaps, y ahí esperar un nuevo impulso alcista para buscar longs. Otro que mencioné antes, Europa también se encuentra en un nivel interesante sobre su periodo 21 de 21 días. Eh, Podríamos esperar acá algunos días de consolidación bajo este nivel de 54 y luego buscar un trade al alza con un rompimiento. O bien se podrían tomar un trade acá al alza apostando que va a romper con un stop bajo el promedio 21 días o este mínimo anterior. Y finalmente, Bitcoin, como mencionaba, es de los pocos sectores eh, que también está con fortaleza sobre su promedio 21 y 200 días. Eh, Su alfa todavía está negativo, pero mejorando. Y como les contaba, premercado está haciendo un rompimiento, perdón, un movimiento al alza en torno a este nivel de los 50. Podríamos esperar acá que encontráramos un poco de resistencia en estos niveles y consolidación bajo 50 para luego entrar comprados si es que rompemos este nivel. Pero notoriamente notable la fortaleza de Bitcoin a pesar de esta debilidad en los mercados. Así que eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Compártanlo si les gusta, denle like. Síganme en X, corta riesgo guión bajo CMT, V riesgo guión bajo CMT si están en España. Hagan comentarios y yo feliz les respondo aquí en YouTube o bien en X. Así que gracias y que tengan una buena semana de trading.